Today, we're dedicating our entire briefing to games. The lineup is diverse, huge franchises, new IP, independent games, and my old favorites. Aprovechando los últimos rayos de sol veraniego y mientras se termina de instalar Doom para una maldad que tenemos preparada, que tenemos en el horno, pues voy a lanzarme, pensé, con el blog sobre lo que espero de la conferencia de Microsoft en este E3 2016 y pensé cómo enfocarlo. Y no se me ocurre más que, por favor Microsoft, devuélveme la sonrisa. Y este es un poco el leitmotiv sobre el que se arrastra esta sinuosa previa en un guión, como veis, elaborado, como a mí me gusta. Mis vídeos normalmente tienen guiones de páginas y páginas, que además tampoco sería menester porque sin gafas veo poco, entonces tengo que escribir poco y grande. Así que vamos allá, vamos con el turrón, vamos con estos 5 pues puntos o momentos que yo creo que deberíamos tener. Unos están cantados, como por ejemplo puede ser Gears 4, que me veo en la obligación moral y personal de incluirlo en esta lista, y otros caen más del lado de lo que yo creería que es un movimiento lógico, o el enfoque que habría que darle a un movimiento lógico. Me disculpan, me arremango, porque se va a comenzar aquí a librar la batalla E3 2016. Y lo dicho, arrancamos con Gears 4, y Gears 4 es algo que sabemos que va a estar, es un juego que está llamado, que está abocado a pegar en las tiendas a finales de año, tiene fecha determinada para el próximo octubre, y esto es uno de esos que no puede faltar, un imprescindible, un clásico básico, y es un juego que de ninguna manera se va a retrasar, y esto lo garantizo, porque Microsoft con ciertos juegos muy puntuales, muy punteros, muy determinantes, siempre cumple con la fecha estipulada, porque se lo juegan. Al final, el buen hacer con Gears va a determinar lo que es la campaña navideña de Microsoft, igual que sucedió con Halo, y son juegos que deben caer en el momento exacto. De tal forma que no cabe duda, y esto lo debemos tener todos claros, porque de repente las noticias previas del E3 son todos retrasos. Con Gears 4 yo diría que hay unas probabilidades ínfimas de que el juego se retrasase. Entramos en beta, le faltaba mucha cocción, pero también faltaban muchos meses. En cualquier caso, y pensando en Gears 4, que es uno de esos juegos que yo tengo particular gana de ver, porque desde el minuto 1 confié, que maldita sea, pues en este caso yo creo que el papel al que se enfrenta Rod Ferguson y The Coalition es muy complicado. Siempre me he mostrado realmente muy confiado con The Coalition, porque creo que es un estudio que está comandado por gente que sabe mucho de la saga Gears, y eso no lo debemos perder de vista. Y a la vez es uno de esos estudios hechos a pulso por un poco grandes del videojuego, que se reúnen en un mismo lugar para lo que es un gran proyecto, porque Gears, siempre lo comento con Raúl Manero, ya sabéis, el responsable de Xbox Time en Zona Red, y ambos dos coincidimos en que muy probablemente en Europa la saga Gears of War sea de mayor peso para Microsoft que lo que es Halo, ¿no? Que tiene su feudo en Norteamérica. ¿A qué vamos a acudir con Gears? Es la gran pregunta. La pregunta no es si va a estar, la pregunta es cómo. Y entonces en este punto, pues uno no puede más que pensar en que va a ser una propuesta conservadora. Es a lo que apunta, tiene toda la pinta. Ahora bien, ¿conservadora respecto a qué? Porque sería un error, sería meter todos los Gears en el mismo saco, y ya no hablo de Judgment, sino que hablo de los numerados 1, 2, 3, porque encuentro en ellos sendas diferencias. Si yo me tengo que caer del lado de uno de ellos, pues estaría entre el 1 y el 2, pero entiendo que The Coalition tiene en mente más el primer Gears, y creo que va a ser un juego, este Gears 4, más oscuro, más físico, más rudo. Creo que va a ir más en esa sintonía. Creo que se va a acercar y va a acariciar así con la yema de los dedos lo que es el survival, un poco el terror o el horror. Esa diferencia que tanto me gusta y que siempre tengo que deberle al maestro Guillermo del Toro, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí, y eso creo que es muy bueno, es muy positivo. Argumentalmente se abre otro arco, ya lo sabéis, estamos en otro momento, estamos con la descendencia de Marcus Phoenix, y eso también da un nuevo punto de vista a la historia de Gears, y también permite pues un poco introducir nuevas razas de enemigos,
y darle vueltas. Entiendo que va a ser un juego conservador, entiendo que respecto a lo que hemos jugado en Gears of War Ultimate va a ser un juego que va a mirar a esos orígenes de la saga, a ese tono más oscuro de la franquicia. No perdamos de vista que Rod Ferguson estuvo implicado de manera directa y en puesto de relevancia en toda la franquicia, con lo cual confianza. Sigo escalando por mi listado y me tengo que detener en el número 2. En el número 2 de ese camino a la sonrisa al cual quiero que me aboque Microsoft, y tengo que detenerme aquí, amiguitos y amiguitas míos, en Rare. Porque en realidad a mí me dolió francamente, y creo que cuando lleguemos a final de año es una de las noticias que hay que listar como grandes decepciones o como peores noticias del año, o alguno de estos recopilatorios que habitualmente hacemos en Zona Red. Y es el cierre de Lionhead Studios, porque por un lado creo que eran gente que trabajaba de manera muy honesta, y incluso Peter, creo que es un tío al cual se le iba la pinza, pero porque a todos los grandes creativos se les va a la pinza, si no, no lo serían. Y por otro lado creo que era un tío bastante honesto. Creo que Lionhead trabajaba de una manera humilde, y además Fable o Fable es una de las sagas que para mí eran prioritarias y determinantes en Xbox. Desde la primera Xbox, yo entré en Xbox gracias a Fable, y es una de mis sagas favoritas en el compendio absoluto de los videojuegos, no solo ceñiéndonos a la marca. Entonces en este punto, pues es triste. Creo que Fable evidentemente va a seguir su andadura, lo hará con otro estudio, y realmente tendría bastante sentido que fuese Rare la que siguiese Fable. Como no se da el caso, entiendo que Rare está llamada a ser el sustituto, ¿no? También desarrollo inglés, también dentro de esa cultura de hacer videojuegos, y yo creo que se podría establecer fácil paralelismo entre el tipo de juego o de manera de ver los videojuegos de Rare con el que tiene Lionhead, o viceversa, hagan la ecuación como prefieran. Entonces aquí entra en jaque Sea of Thieves, que tiene ese tono, esa estética cartoon que ya desde un primer momento entra como línea comparativa con Fable, y del cual en realidad no sabemos nada. Es uno de esos grandes olvidados, uno de esos grandes perdidos, y yo creo que algo que le debemos exigir al E3, y algo en lo que yo no voy a caer este año, es en el vendehumo. A partir de ahora, pues sí, me gustaría ver anuncios a largo plazo, pero hay que ceñirse a lo que es a la aquí y a la hora, porque hay juegos que anuncian, se olvidan, desaparecen, se volatilizan, y vaya usted a saber si vuelven. Porque Phantom Dust, ¿dónde está Spencer? En cualquier caso, Sea of Thieves va a estar, está en desarrollo, lo sabemos, tenemos muy poca información sobre él, pero vamos a pensar que es la entrada por la puerta grande de Rare al videojuego, vamos a cruzar los dedos en ese sentido. Y es un juego de piratas con un toque multijugador y buen rollero, que eso también se agradece, porque los intensitos cansan. Y en el número 3 entro de lleno en el campo del rumor, y es que quizá es aventurado, arriesgado grabar un blog hoy sobre el E3 pensando y sabiendo que lo voy a publicar mañana. De tal forma que la actualidad está en plena ebullición y en cada instante están sucediendo cosas. Y esta misma tarde de lunes, cuando estoy charlando con vosotros grácilmente, pues se desveló, se filtró, se movió por las redes y... Cuando el río suena tan cerca y de la manera en la que sonó lo podemos dar por hecho, Dead Rising vuelve. Sabíamos que, o intuíamos, o se rumoreaba que Dead Rising estaba en desarrollo. Está en desarrollo además en Capcom Vancouver, que son los encargados de las últimas entregas. Y además, lo que hemos hoy visto poner sobre la mesa son dos datos fundamentales. Que Capcom no se casa con nadie, porque si Street Fighter V es exclusivo de PlayStation 4, este nuevo Dead Rising, por tradición evidentemente, va a ser exclusivo, parece ser, con Xbox One. Y por otro lado, parece que el acercamiento que van a llevar en este cuarto juego no es un cuarto numerado en sí, sino que es un remake / reinterpretación de la primera entrega. Seguramente la más grande de las cuales se han hecho hasta ahora, así que, de confirmarse eso, sonrisa en los labios, porque es traer de vuelta a uno de los grandes de Xbox 360 a la primera línea de actualidad, y esperemos que con el trato que se merece, un remake en condiciones, no un remaster HD de estos que te meten así para cumplir, para ir cumpliendo, pero no avanzamos de ahí. Llegamos al momento de la ensoñación, al momento Platinum Games. Camilla, mi calvito, salta al escenario y se zambulle para hablar de Scalebound. Esto va a suceder, es necesidad. De hecho,
Creo que es el proyecto más ambicioso que ahora mismo Microsoft tiene en desarrollo, seguramente no por inversión, pero sí seguramente pensando en que es una nueva IP. No es una cuarta entrega de Gears, no es un nuevo Halo, es algo total y completamente nuevo. Arriesgándose además, porque Platinum no es un estudio que a unos cuantos locos nos apasiona quizá más de la cuenta, pero que en términos generales no es un gran vendedor de videojuegos. Es un estudio que guarda reputación, y eso es interesante para tener en un catálogo. Pero lo comentaba Camilla el año pasado, el verano pasado, cuando se presentó su videojuego, cuando se presentó en Scalebound, que era el proyecto más ambicioso en el que nunca se había visto envuelto Platinum Games. Sabemos que se retrasó, este sí, lo anunciaron hace muchísimo tiempo, va a llegar en 2017, de igual forma que me aventuro a que Gears no se va a retrasar a 2017, me aventuro a decir que este videojuego, que Scalebound, va a salir bien entrado el año 2017, si no es final de 2017, poco va a faltar, pero en este E3 necesitan convencer, porque tú no puedes retrasar y no pagar deuda. Si retrasas, lo pagas, y tienes que convencernos de que merece la pena esperar. Y hay confianza, evidentemente, porque Platinum otra cosa no, pero es un estudio honesto. Lo que tengan es lo que vamos a ver. Y me reservo para el final de este pequeño encuentro, para este cierre, para este puntito y final, pues el quinto punto, que es evidentemente el hardware. Vamos a ver hablar mucho de hardware en este 3. Vamos a ver hablar mucho de realidad virtual en este 3, lo cual ni mucho menos es algo positivo. Y en el lado de Xbox, pues hay varios rumores que pululan y que en realidad tendrían bastante sentido. Por un lado se comenta, y eso lo podemos dar más o menos por asegurado, que este E3 va a ser un E3 para Xbox One Slim, que se presentará y se lanzará prácticamente de manera inmediata. Y esas rebajas a lo loco, a lo loquísimo, que estamos viendo en Xbox estas últimas semanas, donde podréis encontrar la consola a precios ridículos, aprovechaos de ellas si es que tenéis la oportunidad, no responden más que a una limpieza de stock para sustituir el modelo actual por el nuevo modelo Slim. Equivalente en hardware, simplemente cambio de carcasa y probablemente, quién sabe, cambio de precio. Hasta aquí el clásico básico que a nadie sorprende y seguramente tampoco a nadie molesta a estas alturas. Más allá de eso, se habla de algunos sistemas de retransmisión de partida similares a lo que es Chromecast, pero aplicado a los videojuegos, similares a lo que es un Steam Link. En esto no me voy a detener porque es perfectamente compatible con una videoconsola tal y como hoy la conocemos y tampoco requiere pues de más atosigo, ¿no? Entonces, llegamos a un tercer punto y hablamos de Xbox Scorpio, que es el nombre en clave que se supone que tiene la consola que vendría a dar el salto 4K, esa Xbox 4.5, ese análogo a PlayStation Neo que veríamos del lado de Microsoft. Los rumores apuntan a que esta máquina, la Xbox Scorpio, saldría a lo largo del año 2017, sería mucho más potente que una PlayStation 3 y una Xbox One, y sería también, porque en esta ocasión no quieren ver la marca en entredicho, más potente también que la supuesta y más que predecible PlayStation Neo. La pregunta es si se presentará en este E3 o se esperará a situaciones o a encuentros posteriores, y aquí yo abogo o pienso que el E3 no va a ser el momento, que en este caso quizá dejen dar el primer paso, un paso probablemente muy controvertido, a PlayStation Neo, y a raíz o a tenor de cómo se desarrolla la jugada, pues de repente rebalanceen y valoren cómo afrontar el caso de Xbox Scorpio. Esto es algo muy personal y parece que dentro del seno de Xbox ni siquiera ahí dentro hace unos días estaba decidido al 100% el movimiento. Lo que sí parece más o menos claro es que estas consolas se presentarán. Y también parece más o menos claro que a mí personalmente, al menos, eso me saca muchas cosas pero ninguna sonrisa. Ahora bien, hay otro rumor, y aquí ya me echo para atrás porque me relajo y eso me hace disfrutar. Y es el rumor del hardware, porque el año pasado a Xbox le funcionó muy bien el punto retrocompatibilidad, y me extrañaría mucho que se quedasen este año sin ese punto retrocompatibilidad, sin ese punto hardware que pueda resultar de particular interés para el jugador de videojuegos en consola. Y entonces aquí se habla
o se valora o se vaticina, y sabemos que va a haber una revuelta, una revolución en el sistema operativo de Xbox a tenor de Cortana, a tenor de Windows 10, a tenor de todo eso que ya sabemos que se avecina, con lo cual se abre un mundo de posibilidades. Y por un lado, sería una sonrisa, no nos vamos a engañar, el hecho de que los juegos de la primera Xbox se hiciesen compatibles. Sería una sonrisa por duplicado si se comenzasen a vender directamente en la Store, porque ya han pasado años y al menos en España no son particularmente fáciles de encontrar. Y luego, el otro punto, que yo casi lo doy por más probable que este puntito de Xbox retrocompatible con la original, es que se pueda jugar al catálogo de ordenador en la Xbox que hoy tenemos sobre la mesa. Esto es algo que probablemente antes o después va a llegar. Sabemos que si tenemos Windows 10 en nuestro ordenador podemos jugar sin ningún problema en retransmisión en streaming a los juegos de Xbox One en la pantalla del PC. Pero el camino inverso también es más que plausible, y esto es algo que yo es donde más me tiro a la piscina, porque aquí los rumores es donde están más flojos, pero esto creo que es bastante posible que lo veamos anunciado en el E3. Preguntas a miles, porque ¿sería compatible solo con los juegos de Windows Live, Store, o sería también compatible con los juegos de Steam? Y esta es la pregunta, quizá la pregunta más controvertida de todos, y donde realmente vamos a ver en qué camino, en qué dirección se moja Microsoft. De lo que no cabe duda es de que de este E3 vendremos con respuestas sobre el planteamiento general de Xbox. No solamente sobre el catálogo, no solamente sobre algunos de los juegos de los que yo he aquí hablado rápidamente, sino también sobre los planes de futuro. Porque ahora estamos en un momento en el que es difícil comprender cuál es la postura de Microsoft a la hora de afrontar Xbox como plataforma de juegos en videoconsola o como plataforma de juegos en ordenador, y cómo ese proyecto que trata de aunar los dos universos se va a terminar por materializar en las tiendas o en los sistemas que actualmente tenemos. Entonces, entiendo que este E3 va a servir para dar respuesta o para conseguir imaginar cómo puede llegar a ser el futuro de Microsoft en videojuegos, el futuro de Xbox en videojuegos, a un plazo prácticamente inmediato. Y esa seguramente sea la pregunta que sobrevuela a toda la conferencia del E3 y la más importante que nos deberíamos hacer. Este es mi pequeño previo de cara a la conferencia de Microsoft. Como veis, vienen la marejada agitada en torno a los de Redmond, y de hecho es seguramente la compañía que menos rumores ha levantado en estos días previos, con lo cual también la que más abierta está a la posible sorpresa. Por encima de estos juegos que he presentado, que son en buena medida los que más me interesan a mí, los que he hablado, perdón, va a haber Halo Wars 2, eso lo sabemos, y contad con un nuevo Forza Horizon de cara a este fin de año. Esta última de regalito, amigos míos. Yo soy Sosellosa, esto es el canal YouTube de Zona Red, esto es el maldito E3 que está ya hirviendo en las manos. Nos vemos en nuevos vídeos, pero para eso deben estar suscritos. Y ahora en comentarios, ¿qué es lo que quieren de Microsoft en este E3? ¿Qué esperan ver del lado de Xbox?